vamos a abordar un tema que se llama el manejo a la medida de los síntomas del tracto urinario por crecimiento prostático, algo que creo que es de gran interés para todos y que creo que va a ser muy importante que lo podamos entender. Y si miramos este slide, acá vemos claramente cómo es el comportamiento de los síntomas del tracto urinario inferior en cuanto a síntomas de almacenamiento, vaciamiento y posvaciamiento, y el rol que tiene la vejiga hiperactiva en su definición estandarizada de diagnóstico, que involucra sobre todo los síntomas de almacenamiento, pero también cómo es el comportamiento de los síntomas de almacenamiento y síntomas de vaciado en los hombres, y en eso hay literatura de sobra. Uno de esos estudios grandes es el estudio EPIC, y el estudio EPIC nos mostró básicamente dos cosas. Una, cómo aumentan los síntomas urinarios a medida que aumenta la edad, pero también cómo son de altamente prevalentes los síntomas de llenado o los síntomas de almacenamiento en los hombres, ¿cierto? Algo que no estábamos muy acostumbrados a leer. Asumíamos prostatismo, crecimiento prostático con chorro débil, con pujo, con vacilación, pero no tanto con esos síntomas de urgencia, frecuencia, incontinencia, urgencia, nocturia. Y estos estudios empezaron a mostrarnos eso. El estudio EPILUTS, que es otro estudio de prevalencia mundial muy grande, también nos muestra cómo esos síntomas de almacenamiento se sobreponen a todos los otros síntomas, pero que la gran mayoría de hombres con síntomas urinarios los presentamos, ¿cierto? Y eso es algo importante para tener en cuenta. Y claramente la superposición que yo ya mostré de lo que es crecimiento histológico de la próstata, de lo que es el crecimiento prostático benigno y de lo que es la obstrucción del tracto urinario por el crecimiento prostático benigno, de lo que son los síntomas urinarios y de lo que puede llegar a ser el síndrome de la vejiga hiperactiva. Creemos que claramente los pacientes pueden llegar a tener una posibilidad de ser tratados que es inferior a lo realmente esperado, y seguramente muchos de los pacientes con vejiga hiperactiva no reciben los tratamientos, digamos, más adecuados. Esto es una recopilación de un estudio que nos muestra ese escenario y de cómo muchos de los hombres con síntomas del tracto urinario, cuando sus síntomas son de predominio irritativo, claramente responden menos bien a la terapia alfa-bloqueadora sola y requieren seguramente alguna estrategia adicional que nos permita mejorarlos. Y como también muchos de los pacientes con síntomas urinarios realmente no terminan en tratamiento. Muchos se diluyen en esa cascada de tratamiento o esa cascada diagnóstica y de consulta que el paciente tiene que hacer, pero terminan no llegando muchas veces a manos de los expertos en tratar el tema, que en este caso seríamos los urólogos. Los síntomas de almacenamiento también pueden persistir después de una cirugía de hiperplasia prostática de manera importante, y muchas veces nos preguntamos por qué. Porque la cirugía alivia un componente obstructivo, porque tenemos a nivel vesical una alteración por la hipertrofia secundaria de la obstrucción que muchas veces no reversifica de manera coherente, y eso lleva a que eventualmente los pacientes puedan tener ese inconveniente. Este estudio, que yo creo que algunos de ustedes lo han oído mencionar, que es el estudio COBALT, es el estudio de prevalencia nacional de síntomas del tracto urinario, muestra cómo la prevalencia de síntomas urinarios en la población colombiana no es despreciable, ¿cierto? Hombres mayores y mujeres mayores de 18 años muestran una prevalencia de algún síntoma de tracto urinario en el 84% de las veces. Y cuando miramos cuáles son esos síntomas urinarios, los que predominan, son los síntomas de urgencia, o sea, los síntomas irritativos, frecuencia urinaria y la nocturia. Esos son los síntomas que más relevantemente reportan. Si ustedes miran las barras pequeñitas moradas, que son las que nos interesan ver en esta población. También nos mostró la prevalencia de vejiga hiperactiva global y la población por cada género, y cómo, por ejemplo, en la mujer hay un incremento, en el hombre hay un incremento importante comparativamente también con la mujer en la presencia de vejiga o síntomas de vejiga hiperactiva, que puede llegar a ser en 1 cada 5 hombres prácticamente. Esto ya lo hemos visto. Cuando tenemos unos síntomas urinarios con bajo riesgo de progresión, le damos alfa-bloqueador a los pacientes. Cuando tenemos vejiga hiperactiva predominante, le podemos dar alfa-bloqueador combinado con antimuscarínico, combinado con agonista beta-3, con un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. Cuando lo que predomina son los síntomas urinarios solos, idealmente irritativos, pero además tiene disfunción eréctil, nos podemos ir por un inhibidor de la 5-alfa-reductasa aprobado, que el único en nuestro mercado es el tadalafil. Y cuando tenemos un alto riesgo de progresión por tamaño prostático, por síntomas fuertes en el paciente, nos vamos por la terapia combinada de inhibidores de la 5-alfa-reductasa
con los alfa-bloqueadores. Eso es lo que clásicamente hacemos. Y en algunos pacientes que definitivamente encontramos tempranamente que hay progresión de esos síntomas urinarios, los llevamos a cirugía y la ventana que se nos abre ahora de utilizar lo que estábamos hablando ahorita, que eran las técnicas de mínima invasión. Vamos a discutir un caso clínico. Para eso, Astellas ha traído 2 expertos en la materia. El primero es el doctor Alejandro Tarazona. Alejandro, todos lo conocemos, es urólogo de la Clínica de la Mujer. Es médico cirujano en la Universidad del Bosque, urólogo de la Universidad del Bosque. Ha ocupado posiciones de liderazgo en múltiples sociedades, incluyendo la ALAP, de la cual es presidente. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Urología. Ha dirigido secciones relacionadas con el tema de urología funcional en la Sociedad Colombiana de Urología y ha ocupado cargos administrativos importantes como el jefe de servicio del Hospital Simón Bolívar. Y tenemos al doctor Julián Azuero. Julián es colega nuestro, trabaja en la fundación como miembro institucional del Departamento de Urología, es profesor de Urología de la Universidad de los Andes y los dos tienen un altísimo interés y reconocimiento nacional en el tratamiento de estos síntomas. Por eso vamos a tratar de abordar un caso clínico con ellos, vamos a ir construyéndolo, ustedes van alzando la mano si quieren preguntar algo y tratemos de hacerlo de una manera dinámica y rápida para que no se enfríe el almuerzo. Entonces, este es un hombre de 62 años, tiene un chorro débil, pujo, vacilación de 20 meses, pero además tiene urgencia urinaria, frecuencia urinaria de 10 veces, intermitencia, nocturia en número de 2, no tiene ningún antecedente importante. Si le hacemos un tacto y le encontramos una próstata de consistencia normal de más o menos unos 40 mililitros. Ahí la primera pregunta que se nos viene es ¿qué pruebas diagnósticas deberíamos o debemos recomendar a estos pacientes? Y ahí, digamos, le voy a dar el micrófono a Alejandro, que le toca sacar las gafas, no, como a mí, no, para ver allá, casi. Total. Entonces, ¿qué tal si cambiamos? Si quieren girarse un poquito para que estén más... Bueno. ¿Sí? Ay. Vale, sí, yo creo que acá, vale. Buenas tardes, gracias Mauricio, al servicio de la Fundación, me alegra volverlos a ver, ya muchas caras acá y a Astellas por la invitación. Yo creo que aquí está el menú que tenemos nosotros para atender los pacientes. Y Mauricio decía, pregunten, pero a mí me gustaría en este punto preguntarles si ustedes quedarían contentos solo con la primera columna en la evaluación de los pacientes. ¿Alguien quedaría hasta ese punto contento? ¿O como yo consideran que esto hay que mezclarlo? Y en algunas ocasiones nosotros obedecemos a las normas, a las guías y nos volvemos un poquito rígidos desde el punto de vista mental, pero en la práctica las necesidades son otras. Hay un elemento importante para que ustedes consideren en esta publicación, que si bien es fácil, es clara, este es un esquema español de remisión, donde los médicos familiaristas, hacen un proceso previo. Nosotros generalmente somos los que hacemos todo este proceso. Adicional, y en un trabajo que también hemos hecho con Julián, Mauricio me confesaba hace poco que ya acepta el residuo posmiccional asociado a la flujometría. Nosotros probablemente tenemos que empezar a mezclar ya vi que no mucho, tenemos que empezar a mezclar este tipo de herramientas y no verlo como excluyentes. Ahora, claramente, cuando nosotros tenemos un paciente con prostatismo, debemos saber qué prostatismo es el que tiene. O sea, o más bien convertirlo en síntomas del tracto urinario inferior, que es distinto a prostatismo, y empezar a reconocer esa sinergia que puede existir con vejiga hiperactiva. Tradicionalmente lo hemos evaluado como deterioro y probablemente no todos los pacientes tienen deterioro. ¿O en qué momento de ese deterioro tenemos ese paciente? El famoso score que manejamos nosotros de síntomas, yo sé que ustedes lo discutieron en la mañana, no sé si hablaron también del score o solo de urodinamia, pero ustedes manejan esto de rutina, le hacen a todos los pacientes. ¿Quiénes le hacen score a todos los pacientes que tienen síntomas del tracto inferior? Realmente muy bajo. Muy bajo y probablemente está representando lo que hacemos. Lo hemos discutido en otros momentos, yo no lo aplico siempre, es la verdad, pero es un muy buen recurso, sobre todo cuando entendemos que no es una sola entidad y que no son solo los síntomas de obstrucción los que debemos asumir en este tipo de pacientes.
Y es así como se diferencia una sintomatología que es de llenado con una sintomatología que es de evacuación. Si nosotros tenemos presente que lo que se deriva de la obstrucción es justo la obstrucción mecánica y genera unos cambios en el chorro durante el llenado, tenemos esa sintomatología que debemos asumir, que prácticamente está resumida en frecuencia, en urgencia y en misiones que se dan durante la noche, teniendo en cuenta que aquí la sintomatología y las patologías en general sistémicas pueden jugar un papel importante. Diferenciar qué es lo que estamos haciendo en estos pacientes probablemente o qué están presentando estos pacientes nos van a permitir a nosotros enfocar el tratamiento farmacológico y quirúrgico. Veamos entonces la urodinamia, que eso sí creo que fue lo que discutieron. Y me decía Mauricio ahora que estaban divididos entre hacer y no hacer urodinamia. Lamentablemente para quienes creemos en la urodinamia, la evidencia y las guías no nos están apoyando mucho, no nos están diciendo, sí, haga la urodinamia al paciente en determinado momento de su sintomatología o bajo determinados criterios. Si nosotros nos quedamos en la zona fácil, en la de confort que existe cuando el paciente tiene síntomas bajos que consideramos de obstructivos, pues probablemente no hay mucha diferencia. Pero fíjense lo que dicen las guías europeas que nos ponen unas recomendaciones que son, acá está, eso, sí, sí, alcanza a ver. Ustedes ven unas consideraciones muy específicas que se salen precisamente de esa zona de confort. Si nosotros estamos operando pacientes menores de 50 años o mayores de 80 años, probablemente nos gustaría saber qué más hay allí. Si se está asociando un deterioro de la vejiga o no, o si de entrada, porque consideramos que por debajo de los 50 años no debería ser la próstata en la mayoría de los casos el criterio obstructivo. Y si esos síntomas de llenado tienen que ver con un residuo elevado o si ese residuo precisamente no existe o la anatomía de esa vejiga tiene alguna consideración especial. Sin embargo, y a pesar de tener esas situaciones tan claras para nosotros en la práctica clínica, las guías no nos están respaldando. Entonces, ¿nos ayuda la urodinamia? Pues hay dos publicaciones que van en contra de esto. La primera, esta revisión, que básicamente, y en aras de no repetir lo que ustedes ya han tratado, no cambió la urodinamia para absolutamente nada el futuro de estos pacientes. O sea, finalmente la sintomatología, la expresión, el análisis que hace cada uno de estos pacientes es idéntico con y sin urodinamia. Y este otro, que es hecho en el Reino Unido, lo que va a medir es si esos pacientes que tienen sintomatología se operan menos al hacerles urodinamia, es decir, identificamos alteración de la vejiga que no justifique llevarlos a cirugía y si ese paciente lo traduce en su score de síntomas. Obviamente se abren los dos brazos y estos son los resultados. O sea, ni hay cambios en el IPSS ni tampoco en la indicación o no de cirugía. Con un resultado adicional, no se ve tampoco una diferencia en el resultado cuantificado del flujo máximo de estos pacientes. Entonces, si vemos por este lado, la urodinamia no tiene mayor respaldo. Me hubiera gustado de pronto tener un poquito más de información de lo que ustedes piensan acá, porque no quiero repetirlo, pero si nosotros evaluamos estas frases y por qué deberíamos hacer nosotros urodinamia, nos quedaríamos en esta eterna discusión. Yo soy de los que considera, para plantearles mi posición al respecto, que si el paciente tiene criterios de disfunción, si el paciente está en extremos que se nos salen del patrón normal de disfunción o de obstrucción como criterio principal, vale la pena hacerle una urodinamia y no quedarme simplemente con las recomendaciones que nos han publicado. La clínica sola no nos dice qué está pasando y sobre todo los pacientes, aquí me gustaría que pensáramos en los pacientes a partir de los 60 años,
donde los trastornos de llenado no solo van asociados a la obstrucción, sino también potencialmente pueden estar asociados a una hipoactividad del detrusor. Y todo esto es importante. Si nosotros seguimos solo la clínica de un infarto y no hacemos electrocardiograma o un ecocardiograma, probablemente no tenemos la información suficiente para atenderlo. Sería absurdo llegar a atender la bomba, que es el corazón, con un criterio distinto a lo que es la bomba en la vejiga, que es lo que nos habla a nosotros de la dinámica evacuatoria. Yo creo, Mauricio, antes de dar el paso, que nosotros partimos a manera de resumen de una batería de herramientas. Empezar por lo no invasivo, es decir, la uroflujometría y la medición del residuo. No pensar en la ecografía abdominal, que nosotros por código no nos la miden con el residuo posmiccional, sino una ecografía del tracto urinario. Pero siempre midiendo el residuo posmiccional en condiciones ideales, no de sobredistensión o de poco llenado. Y cuando nosotros tenemos una vejiga con poco llenado, en la urodinamia, por ejemplo, debemos tener muy claro si ese poco llenado realmente fue por características de su cistometría o no, porque eso va a incidir claramente en la contractilidad y en la calidad evacuatoria. Pienso, al igual, y aquí un apoyo a la causa, yo espero, Julián, que estemos todavía en la misma línea, que la flujometría se tiene que volver una rutina siempre con medición del residuo posmiccional. Sin la uroflujometría, con residuo posmiccional, no tenemos todo lo que la misma nos puede aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí, yo creo que, digamos, estamos en la misma línea en el sentido de que en muchos de estos pacientes, sobre todo este caso inicialmente, es posible que no requiera una urodinamia en este momento, ¿cierto? Pero seguramente si este paciente se madura más o tuviera alguna comorbilidad asociada, nos obligaría a pensar en la urodinamia como opción de manejo. La discusión grande yo creo que radica es si vamos a intervenir ese paciente, ¿cierto? Si yo voy a ofrecer una opción quirúrgica a este paciente, ¿debo o no hacer urodinamia? Vamos a salir de ese debate porque creo que vamos a darle debate a eso en forma en los próximos meses, que yo creo que es algo bien interesante. Fabián, Tavo, ¿tiene un comentario? Yo creo que la flujometría no sirve para nada. Sí, Mecho, la flujometría todos lo sabemos, no nos da nada desde el punto de vista etiológico, nos va a decir normal a normal. Yo no la hago de rutina, digo, si vale la pena le haría una urodinamia, pero además le digo, ¿y qué nos da saber si tiene residuo o no? Es floja, deja residuo, ok, no nos cambia nada etiológicamente ni nos cambia probablemente el diagnóstico. Y les devolvería que no lo tratamos y creí que Fabián lo iba a mencionar más. En vez de hacerle una urodinamia que es invasiva, ¿por qué no? ¿Qué hay nuevo de la urodinamia no invasiva? Y es la ecografía con medición de índice de protrusión, con medición de la pared, del grosor de la pared, y les da un residuo que si está bien medido, seguramente será un poquito mejor que la flujo. O sea, y entonces la pregunta puntual va, listo, le hizo flujo. ¿Qué le da, qué le da el residuo posmiccional? ¿En qué le cambia? Creo que Tavo se nos adelantó un poquito a lo que viene en el caso. Varias respuestas. Yo creo que ser tan categórico como pensar que no sirve para nada la flujometría es complejo. Diría yo que es hasta peligroso, porque las guías lo recomiendan. O sea, si uno mira la guía de la Sociedad Americana de Urología, recomienda la flujometría libre como un examen opcional, ¿cierto? No es un examen mandatorio. Y yo creo que hecha bajo unos estándares adecuados, proporciona información. Lo que usted menciona con el residuo posmiccional es cierto, sobre todo cuando el paciente llega sobredistendido, y lo hemos visto en las urodinamias y en las ecografías. Vejigas de 600, entonces deja 300 de residuo. Yo a esos pacientes les hago ecografía en el consultorio después y me doy cuenta que tienen 50 residuos. O sea, hay una poca confiabilidad, pero seguramente entre más piezas usted logre meter dentro de ese, digamos, capacidad diagnóstica clínica, mucho mejor para tratar de predecir obstrucción, que al final del día es lo que uno quisiera tener. Flujo bueno con un residuo alto, pues dice, oiga, esto no era tan bueno. Pues tener un flujo malo con un residuo. Pero Tavo, mire el escenario. Precisamente lo que hay que abrir, desde mi perspectiva,
es la clasificación de los síntomas. O sea, no todos los pacientes que consideramos con, entre comillas, prostatismo, llamémoslo ahora síntomas del tracto urinario, los debemos separar y ver qué priman cada uno, pero no es lo mismo tener un paciente con residuo elevado que sin residuo elevado. Sobre todo si empieza a mezclarnos síntomas, y me adelanto un poquitico, si usted tiene síntomas obstructivos y además síntomas de llenado y su residuo es elevado, su conducta va a ser diferente y no va a ser farmacológica como se le abriría la posibilidad si el residuo es bajo. Pero independiente de eso, un comentario de la práctica, y es que un residuo bajo en un paciente, casi que uno asume que ese paciente no está dejando residuo en su vida diaria, pero un residuo elevado sí hay necesidad de confirmarlo. O sea, un residuo elevado aislado no debe estigmatizar al paciente. No, y en el caso de la terapia médica, residuos altos, ¿cierto? Si uno está tomando o pensando en optar por una terapia médica combinada de algún alfa-bloqueador con antimuscarínico, alfa-bloqueador con agonista beta-3, uno de los criterios de exclusión de la mayoría de los estudios es el residuo, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta que hay que verla con los ojos que usted la ve, con escrutinio, sobre todo si está realmente bien hecha. Pero a este hombre le hicimos un IPSS, apenas vamos ahí, ¿cierto? Ya no vamos a almorzar, vamos a tomar 11, ¿cierto? Entonces, el paciente le hicieron un IPSS, 25 de calidad de vida y 5 sobre 6 en cuanto a, perdón, 25 el IPSS y calidad de vida de 5 sobre 6. Tiene un SHIM de prueba de función sexual 22 sobre 25, un PSA de 1,5 con uroanálisis y glicemia normales y una creatinina normal. Este es el IPSS del paciente. A veces nos preocupamos mucho por el valor total. ¿Cuánto es el IPSS? 20 y pico, y eso es lo que tenemos en cuenta, pero poco nos fijamos en esos valores y qué son los síntomas predominantes que potencialmente ese paciente tiene. A este paciente sí se le hizo una flujometría, ¿cierto? Y la flujometría de este paciente es esta, un flujo máximo de 9, tiene un flujo medio en 3, tiene un volumen miccional importante, 500 centímetros cúbicos, pero claramente un tiempo miccional alto para poder llegar a ese valor. Se le hace una ecografía y obviamente una medición de residuo postmiccional ecográfico, y en esta ecografía medimos varias cosas, una de ellas la volumetría, y que ahí ustedes la ven, creo que no alcanzó a salir, pero era 40 mililitros en este paciente, y la protrusión prostática intravesical que tiene este paciente. Este hombre se le inicia manejo con un alfa-bloqueador convencional, que es la terazocina 5 miligramos al día, tiene una respuesta parcial, se lo cambian a tamsulosina 0.4 miligramos y queda con este IPSS que ustedes ven acá, que baja de 25 puntos a 16 puntos. Entonces, ahí viene una pregunta importante y es, en el IPSS, Julián, ¿qué diferencia mínima deberíamos pensar en buscar? ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros ver? Pues Mauricio, básicamente, y lo que nos dicen los estudios es cuando hay un cambio de 4 puntos, hay algunos otros que mencionan 3 puntos, es que hay una diferencia significativa en la sintomatología del paciente. Pero por supuesto, en este caso es muy importante diferenciar y desglosar ese IPSS en términos de los síntomas de llenado y los síntomas de vaciado, es decir, ¿qué es lo que hemos mejorado? Está claro que muchos, digamos, la primera terapia pues puede mejorar las dos sintomatologías, pero yo creo que es importante desglosarlo y el C4 puntos es el punto corto importante. No se me vaya muy lejos, exactamente. Yo creo que ese IPSS de este paciente que es, digamos, predominio irritativo, ¿cierto? Como lo vimos acá, en la mayoría de los síntomas que tiene, urgencia urinaria, frecuencia, que mejoró, pero es el que tenemos que tener, digamos, muy presentes y tener muy en cuenta. A este paciente clásicamente, y si hacemos una alzada de manos, todos le arrancamos seguramente monoterapia. Ojalá al final de la charla de pronto no, ¿cierto? O sí, nos demos cuenta que sea la mejor alternativa. ¿Usted qué opina? Antes de dar mi opinión, yo quiero responderle algo a Tavo y es la flujometría. La flujometría, no, le quiero dar mi punto de vista. Yo sí que le doy mucha utilidad, además porque fue una escuela muy de flujometría, pero supongamos que tiene este paciente los dos síntomas, Tavo, y usted le hace una flujometría y resulta que es una flujo en campana y tiene un Qmax en 25. ¿Le cambia a usted? Seguramente sí. Es decir, lo que quiero decir es que la única utilidad diagnóstica que tiene la flujometría es el descartar, por ejemplo, una obstrucción infravesical. Es mi punto de vista.
Bien, con respecto a la monoterapia, ¿qué es lo que buscamos nosotros con la monoterapia o cuáles son los beneficios de la monoterapia? Obviamente menores riesgos que si hacemos terapia combinada. Número uno, bajar los costos, vale mucho más una terapia combinada que una terapia monoterapia. Y en términos de la persistencia o en términos de la adherencia, pues aquí ya hay algunos datos que quisiéramos revisar. ¿Qué nos dice la guía europea? La guía europea, básicamente estos tres, con respecto a todo monoterapia, ofrecer alfa bloqueadores en síntomas moderados y severos, es decir, en aquellos que tengan un IPSS mayor de 9. Yo sí que tengo yo no sé si el IPSS sea la mejor herramienta para usar, sobre todo, yo no sé si alguno de ustedes ha hecho el IPSS, a mí en realidad me genera, muchas veces no sé qué responder. O sea, para mí no es la mejor herramienta. Quizás, y aquí les dejo esto para que lo revisemos, probablemente tengamos que utilizar, Mauricio, otra herramienta. Por ejemplo, hay uno que se llama el ICIQ de síntomas masculinos. Síntomas o ese cuestionario nos valora los cuestionarios, perdón, las preguntas de llenado como las de vaciado, pero en cada uno de ellos nos valora qué tan afectada está la calidad de vida con respecto a ese síntoma específico. No globalmente, sino con respecto a ese síntoma específico, que creo que me da mucha más información. Pero en términos, continuemos la charla, en términos de monoterapia, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta es una revisión de varios estudios, predominantemente síntomas de llenado. Fíjense ustedes, son 5 estudios, el más reciente del 2010. Y lo que quiero decir aquí o lo que quiero mostrar aquí es que cuando anexamos un antimuscarínico, hay una respuesta mucho mejor en términos de la sintomatología de esos pacientes que cuando utilizamos monoterapia con alfa bloqueador solamente. Ahora, las guías europeas también nos dice en términos de la sintomatología, cuando es predominantemente de llenado, que podemos utilizar o podemos recomendar monoterapia con antimuscarínicos cuando esos síntomas son predominantemente vaciados. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, perdón la pasada, Mauricio, sin embargo hay que tener mucho cuidado y con respecto a lo que hablaba Mauricio en algún momento, el residuo postmiccional, cuando es más de 150, pues probablemente no sea la mejor opción. Las guías americanas en algún momento hablaron de 200 en ese punto de corte por la probabilidad de tener episodios de retención aguda de orina. Ahora, el uso de beta-3 agonistas también es otra de las posibilidades. Sin embargo, son muy poquitos los estudios que hay con beta-3 agonistas en obstrucción o en HPV o en crecimiento prostático, mejor. Acoplémonos a la definición. Las guías europeas nos hablan de monoterapia, como ya lo mencionó Mauricio, es decir, cuando hay un bajo riesgo, es decir, próstatas menores de 30 gramos creatinina, PSA menor de 1.5, indicar alfa bloqueador, cuando aquellos que tienen vejiga hiperactiva, un antimuscarínico o un beta-3 agonista, si hay disfunción eréctil, inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, y si hay un alto riesgo de progresión, pues empezar un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Bien, ¿qué nos dice la guía americana? La guía americana nos dice que inicio de terapia con alfa bloqueador y si no hay mejoría, anexar un antimuscarínico por resultados que son variables o al revés. Es decir, en esos pacientes que tienen síntomas mixtos, uno puede iniciar un antimuscarínico y si no funciona después iniciarle un alfa bloqueador o al revés, alfa bloqueador y después un antimuscarínico. No hay estudios, lo que decía previamente, no hay estudios que soporten el inicio de beta-3 agonistas cuando hay síntomas urinarios por crecimiento prostático y no hay mejoría en los estudios que soporten la combinación de un alfa bloqueador y tadalafilo cuando hay disfunción eréctil, es decir, uno o los otros. ¿Pero por qué es importante esto, Mauricio? Porque es que son muy poquitos los pacientes que tienen un tipo de sintomatología único. Es decir, son muy pocos los que únicamente tienen síntomas de llenado o los que únicamente tienen síntomas de vaciado. La gran mayoría de ellos, los síntomas son variables o son mixtos. Por tanto, pues hemos de considerar más la terapia combinada. Muchas gracias, Julián. Este hombre recibió el manejo con tamsulosina y nos dice, oiga, yo todavía sigo sintomático, el IPSS está en 16, quiero mejorar aún más. El predominio, como lo mencioné, es de síntomas irritativos, de frecuencia urinaria, de urgencia urinaria, es lo que más predomina. El chorro urinario mejoró con la terapia con la tamsulosina. Entonces, el punto ahí es qué terapia combinada. Es un hombre con una próstata de 40 gramos, empezamos alfa bloqueador
más dutasteride, le empezamos alfa-bloqueador más bien con antimuscarínico. ¿Cuál sería la mejor alternativa, Alejandro? ¿Qué opina? Bueno, más fácil. Bueno, yo creo que volvamos a la primera imagen del momento que les charlé antes. Y mezclémoslo un poquito con lo que nos han hablado Mauricio y Julián. Es que los pacientes no son iguales y tenemos que identificar qué es lo que le está pasando a este paciente. Y claramente, la mayoría podemos empezar por un alfa bloqueador, pero si no mejora y estamos viendo que hay unos síntomas de llenado en este paciente, pues tenemos que atender esos síntomas de llenado. Para eso, entonces, definir claramente, bueno, Julián lo dijo, los pacientes que tienen bajo riesgo de progresión, es decir, esos pacientes que por sus características van bien, van en esa zona cómoda con un alfa bloqueador que nos ponen a pensar poco y que simplemente se repite su formulación periódicamente. Pero si nosotros tenemos ya situaciones de llenado, evaluemos ese paciente, cómo lo podemos atender. Vamos a ir con un antimuscarínico o vamos a ir por sus características con un beta 3. En nuestro medio, probablemente, y las publicaciones están enfocadas más hacia una alternativa que vamos a tratar ahora, pero nosotros tenemos muy claras las situaciones, pero en cuanto a guías, pero en la práctica hemos tenido quizás una tara o una enseñanza histórica que nos dice no le dé a un paciente que tiene síntomas de salida un antimuscarínico. Y probablemente ahí tenemos que empezar a filtrar y no ser tan categóricos. Si el paciente no tiene residuos elevados, vamos como primera instancia a pensar en un tratamiento que beneficie en el sistema la vejiga para el llenado, sin temor. Y vamos a ver por qué podemos nosotros actuar en este elemento. Nuestros anfitriones de hoy tienen nuestra opción ya real, no tenemos que estarle dando doble medicación a los pacientes, doble tableta a los pacientes, y hay una alternativa con un antimuscarínico, que es la solifenacina, que lo manejamos todos nosotros de manera individual, y la tamsulosina, que es de liberación sostenida con el sistema OCAS. Los dos vienen en una sola tableta, pero tienen una liberación que es diferente. Cada uno de los medicamentos, de los componentes, tienen su proceso individual, pero van buscando precisamente las dos situaciones. Vamos tratando la salida, pero vamos complementando ese tipo de pacientes que no mejoraron y que tienen problemas en el llenado. Hay un trabajo, digamos que que es el estudio Neptuno, que es el 1, ahorita vamos a ver el elemento número 2, el 1, viene a confirmar unos resultados iniciales que tenía el trabajo de Saturno. Y aquí lo que van a evaluarse son simplemente cómo se está comportando este tipo de molécula, este tipo de tratamiento combinado a unas dosis fijas, valorándolo en 4 ramas. Entonces, por un lado está el placebo, por el otro está la tamsulosina sola, de la cual clínicamente venimos sin el éxito completo, y la alternativa de la combinación, la tamsulosina 0,4 con la solifenacina en 2 presentaciones, en 6 y en 9 miligramos, y lo que se va a evaluar en este momento en el Neptuno 1 es la eficacia de las combinaciones en estos escenarios. Y por otro lado, lo que se va a evaluar adicionalmente como objetivos secundarios, pues son la seguridad y la tolerabilidad, que probablemente es eso que nosotros nos estamos preguntando, si se van a multiplicar los efectos secundarios de 2 medicamentos, sobre todo cuando estamos hablando de antimuscarínicos, nos preocuparía, y más en un paciente que tiene síntomas del tracto de salida. Entonces, muy claro el escenario. Aquí lo que quiero resaltar es que son pacientes que cuando se evalúan el score de síntomas tienen una clasificación que va de moderados a severos. Fíjense que no estamos hablando de pacientes de los que tienen menos clínica o que son leves. Estamos hablando de un score de 13 o más y que tienen claramente lo que nosotros definiríamos de manera aislada
síntomas correlacionados con vejiga hiperactiva o síntomas de llenado, dejando de lado lo mismo, y eso pues no es un tema menor, sino que tenemos que tenerlo presente, un residuo elevado y obviamente grandes próstatas por encima de 75 gramos, pues por aquí no irían o que la clínica lo dijera. Entonces, ¿qué resultados arrojó este Neptuno 1? Lo primero es que se demostró la no inferioridad en esto que estábamos comparando OCAS 0,4 más solifenacina a 6 miligramos, medido a también un periodo que en la clínica me parece muy prudente, que siempre debemos reevaluar los síntomas de llenado también, a 12 semanas. Probablemente el doble de lo que estaríamos haciendo nosotros en la práctica clínica para vejiga hiperactiva, pero en este trabajo está a 12 meses. La terapia combinada, en este caso, fue más eficaz, ¿sí? Para mejorar la puntuación de lo que es nuestro objetivo en estos pacientes, urgencia y frecuencia, comparado con lo que sería el alfa bloqueador solo. Entonces, sí se logra el objetivo en este tipo de pacientes donde la monoterapia no fue suficiente y tenía problemas de llenado. Ahora bien, desde el otro punto de vista, cuando nosotros, o cuando en el trabajo lo hicieron, dividieron estos grupos, sí hubo una reducción significativa en comparación con el placebo. Es decir, nos está validando esa información que no estaba solo comparando con la tamsulosina, sino también con el placebo y validando obviamente las 4 ramas que estamos hablando. La terapia combinada, de la misma forma, fue más eficaz para mejorar los síntomas de llenado que la monoterapia, lo cual es lógico y lo cual ya está demostrado desde el punto de vista clínico, pero los resultados nos están diciendo, hombre, por este lado sí es, y la ventaja de usar una terapia combinada pues está evidente en este punto. ¿Cuál es el otro síntoma? Pues es la frecuencia, y generalmente la frecuencia y la urgencia son lo que más alteran la calidad de vida, como ya lo habíamos hablado o nos lo hablaron hace un momento, y de esta forma la reducción significativa también versus el placebo, pues la de tamsulosina OCAS más solifenacina de 6 miligramos es evidente en los resultados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en esta fase inicial, en este estudio que es fase 3, en pacientes que no tenían buen resultado con alfa bloqueador como monoterapia y que tienen síntomas en el llenado, el agregarle a una dosis principalmente de 6 miligramos, donde el de 9 no mostró una diferencia significativa, donde no hubo ventajas de darle 9, con el de 6 sí se logró darle mejor control de los síntomas en llenado, en urgencia y en frecuencia a estos pacientes. Conclusión, Mauricio, hasta ahora la pregunta de este paciente, donde prima en el score de síntomas, la sintomatología, donde hay falla, hay una alternativa en la terapia combinada en el paciente que puede tomar antimuscarínicos y adicionalmente que no es de alto riesgo de retención, catalogado por próstata, por volumen prostático y por residuo posmiccional que esté por debajo de 150 mililitros. Pero después de esto viene un segundo estudio, que es el Neptuno 2. ¿Qué hicieron en este estudio? Los pacientes que habían terminado el Neptuno 1, que les fue bien con los síntomas, tenían la posibilidad de seguir a largo plazo el consumo de este medicamento. Y aquí los objetivos ya eran un poco distintos. Los llevaron a 52 semanas y aquí el objetivo primario era evaluar la seguridad y que se tolerara ese medicamento a largo plazo. Porque también nos podemos estar haciendo la pregunta de ¿hasta cuándo llevamos nosotros una terapia de estas en los pacientes? El segundo o el objetivo secundario era evaluar esa eficacia, si se sostenía en el tiempo ese resultado que ya en la fase inicial de 12 semanas habían identificado como positivo para los pacientes. Varias gráficas que van ustedes a ver y que son la forma más práctica de evaluar los resultados.
es básicamente que la puntuación de IPSS, que ha sido como el referente, que ya vimos en la práctica que pocos lo usan, pero a nivel de estudios es muy válido, se sostiene hasta la semana 52. O sea, este tipo de pacientes sostienen el beneficio cuantificado en este score a lo largo del tiempo. Lo mismo en el score que evalúa, que este score es distinto al de IPSS y lo que está evaluando es la urgencia y la frecuencia y la reducción en el mismo a lo largo de este periodo de seguimiento. Entonces, no estamos dependiendo solo del alfa bloqueador, sino estamos también dependiendo en la solución del antimuscarínico que viene asociado a la tableta. Si se descompone, que es lo que hemos estado hablando, no verlo como un todo, sino descomponer los elementos en vaciado y en llenado, si se evalúa por separado, también tienen el mismo comportamiento a lo largo de estas 52 semanas. Entonces, se mantiene, digamos, integra el total de la sintomatología, se mantiene, pero independiente de qué es lo que estamos evaluando, llenado o evacuación, también disminuye la sintomatología, se ve el beneficio y se sostiene a 52 meses. Ahora, en calidad de vida, esto pues se tiene que traducir y eso tiene que ver con la adherencia que tengan los pacientes, con el beneficio que ellos perciban y también con lo que nosotros estamos evaluando en los pacientes, si justifica mantener este tipo de terapias por tiempo prolongado. Y obviamente ustedes lo están viendo en la imagen, en el estudio Neptuno 2, pues no lo sostienen y no lo muestran a lo largo de estas 52 semanas de tratamiento. Pero la pregunta que siempre nos hacemos, yo siempre me cuestiono cuando hay un tratamiento combinado, es qué está pasando con los efectos secundarios. Generalmente los pacientes nos están diciendo a nosotros la parte negativa y resaltan la parte negativa de los tratamientos. Entonces, de entrada podemos tener el temor, pero pues, ¿qué pasó con esto? Realmente no es nada diferente al uso natural que nosotros tenemos con cada molécula por separado. O sea, el asociarlas no va a multiplicar las situaciones en efectos secundarios. Son similares al uso de la molécula por cada lado y obviamente que hay efectos secundarios, pero si ustedes se dan cuenta, no hay efectos graves relacionados con las moléculas, ni tampoco el porcentaje de abandono es significativo. Realmente es completamente marginal y por eso los números a largo plazo que ustedes veían anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Miren, es exactamente igual, donde prima la boca seca, es lógico asociado al antimuscarínico, pero dispepsia, constipación, todo este tipo de cosas que nosotros sabemos que debemos optimizar en los pacientes desde antes de iniciar el manejo antimuscarínico y a lo largo del manejo antimuscarínico, pues va a ser importante para que logremos controlarlos, no obstante el bajo porcentaje de presentación de estos efectos adversos. Conclusiones muy claras. La mayoría, y estamos hablando del Neptuno 2 a largo plazo, 52 semanas, la mayoría de los pacientes, esto es cerca del 90%, que completaron el Neptuno 1, continuaron con el Neptuno 2. O sea, esto es ya una fase abierta donde el paciente tomaba decisiones. La tasa de abandono menor al 10% y la combinación de las dosis fijas fueron bien toleradas, como se los explicaba hace un momento. Como recurso, en la sintomatología mixta, donde la persistencia después del alfa bloqueador nos muestra que prima el síntoma de llenado, pues estos son los números a la alternativa con una diferencia muy clara en cuanto a los estudios de respaldo versus el consumo de tabletas que incluyan alfa bloqueador con un beta 3 por separado. Existen diferentes publicaciones,
pero en esta nos integran los elementos favorables y desfavorables y tenemos esta alternativa, Mauricio. Perfecto, Alejandro. Yo creo que no puede quedar más claro, digamos, toda esta información. Usted ha tocado algo de los eventos adversos en el Neptune 2. Y si ustedes se fijan, claramente el paciente mejoró sus síntomas irritativos, pero tiene y quiere conocer un poquito más sobre el tema de eventos adversos. Hace lo que todos hacemos y lo que los pacientes con frecuencia hacen, y es consultar a quien no toca para tratar de entender eso un poquito, y por eso trajimos a Julián para que nos cuente si eso es importante o no. Me hago aquí mejor. Pues indudablemente. Perfecto, pues indudablemente. Haciendo aquí entonces énfasis en las diferentes dosis, entonces tenemos el placebo, tenemos la tamsulosina sola, solifenacina de 6 y solifenacina de 9 miligramos. La probabilidad de cualquier efecto adverso fue prácticamente similar, no hubo muchos cambios, no obstante, asociado a la solifenacina, pues vamos a tener más efectos relacionados con los anticolinérgicos o los antimuscarínicos, 8.6 en boca seca, 10.5, por supuesto tenemos más dosis de solifenacina, pero en los otros también, es decir, en estreñimiento, en dispepsia, pero fíjense que en hipertensión, por ejemplo, no hubo un cambio significativo. Ahora, el riesgo de retención urinaria siempre que, insisto, y esto es seguirle dando más caña a lo que muchas veces nos han dicho, incluso muchas de las empresas, muchos de las EPS no nos autorizan el uso de un antimuscarínico porque está contraindicado en hiperplasia benigna. Pues estos es otro de los estudios que demuestra que la probabilidad de retención aguda de orina es muy bajo cuando anexamos no solamente solifenacina de 6, sino un poquito más alto, solifenacina de 9 miligramos. En términos del residuo posmiccional, esto pues va asociado y va relacionado con ese riesgo de retención aguda de orina. Pues el residuo posmiccional únicamente se aumentó en 3.8 y en 12% en la tamsulosina, perdón, en la solifenacina de 6 y la solifenacina de 9, es decir, riesgo de aumento significativo del residuo posmiccional pues no existe. Y ya con los efectos o la incidencia de efectos adversos, como mencionaba Alejandro en una de sus diapositivas, pues en realidad es muy bajo. Eventos graves, únicamente 6%, y eventos graves relacionados con el fármaco, un 1%, lo cual nos demuestra que es una molécula, una combinación que es bastante segura, una interrupción del tratamiento relacionado por efectos adversos por el fármaco del 2.6%, lo cual nos dice que es muy bajo. Y esto pues es un poco más de lo que habló también Alejandro, que la probabilidad de o la frecuencia de efectos adversos son más que nada relacionados con la solifenacina por su efecto antimuscarínico, boca seca, estreñimiento, la eyaculación retrógrada que lo observamos con la tamsulosina, pero sobre todo la necesidad o la retención aguda de orina, que es completamente bajo. Si desglosamos los dos medicamentos, ¿cuáles son los efectos adversos que con más frecuencia lo vamos a tener? Pues la tamsulosina, el mareo, la eyaculación retrógrada, síncope, el síndrome de iris flácido intraoperatorio, y con respecto a la solifenacina también lo que hemos mencionado previamente, boca seca, estreñimiento, ojos secos, visión borrosa, riesgo de retención urinaria está mencionado aquí y lo menciona también el prospecto, pero en realidad es completamente bajo. Perfecto, Julián, muchas gracias. Yo creo que si tratamos de sacar algunas conclusiones en 2 o 3 o 4 puntos importantes, yo creo que la monoterapia es útil, sobre todo en el escenario que hemos mencionado de las próstatas pequeñas de predominio obstructivo. La terapia combinada alfa-bloqueador más inhibidor de 5-alfa-reductasos seguirá siendo un manejo que podemos utilizar en próstatas grandes, en pacientes muy sintomáticos. La terapia combinada alfa-bloqueador más inhibidores de 5-PD en pacientes con síntomas del tracto urinario y disfunción sexual, pero claramente llega la terapia combinada alfa-bloqueador más anticolinérgico en una sola tableta para pacientes con predominio de síntomas irritativos. Aquí terminamos, pero les quiero hacer una pregunta a cada uno, y si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer también. Y la primera sería para Alejandro, y es, ¿debemos esperar a que el paciente reciba tamsulosina y después si pasa a la tamsulosina más solifenacin,
o en un paciente como el que describimos, podemos de entrada mandándoles de una vez con el solifenacin, con la tamsulosin más solifenacin. Yo estaba pensando hacer la misma pregunta al auditorio, pero entonces al revés. Nos están recomendando muchas publicaciones utilizarlo en una segunda línea, ¿de acuerdo? Es decir, empezar con el alfa-bloqueador, y probablemente eso es lo que más vemos en la práctica nuestra. La mayoría de nosotros, como que el chip nos lleva de inmediato a iniciar alfa-bloqueador solo. Sin embargo, yo también ya estoy iniciando de entrada con el criterio de hacer un tratamiento combinado desde el principio, porque me ha llevado a una reflexión que de verdad no lo hacía antes. O sea, identificaba los síntomas mixtos, pero no le estaba viendo la importancia que tiene el diferenciar, el separar qué es lo que estaba viviendo nuestro paciente. Probablemente traigo una reflexión de lo que hemos discutido en otro momento, de hablar solo de vejiga hiperactiva y cómo la vejiga hiperactiva no es una sola entidad, sino es un síndrome que tiene muchas caras, y el tratar de identificar cada cara nos lleva a un tratamiento muchísimo más direccionado. Entonces, eso lo traigo ahora al prostatismo, síntomas del tracto urinario inferior, que incluyen síntomas de llenado. Y la última para Julián, y es, obviamente la terapia con alfa-bloqueador tiene eventos adversos que no son despreciables, usted lo mostró, pero los porcentajes son bajitos, pero cuando yo utilizo el anticolinérgico los potencio, ¿cierto? Se van a combinar todos esos efectos secundarios y no terminan siendo tan despreciables. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Qué estrategia podemos utilizar? ¿Informar al paciente? ¿Toma de decisiones compartida? ¿Qué podríamos implementar seguramente en esa población? Mauricio, muchas cosas. Yo creo que, y eso está demostrado en la gran mayoría de los estudios, es que la falta de adherencia, sobre todo hablando específicamente de los antimuscarínicos, gran parte es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque no les decimos o no les contamos las expectativas reales al paciente, es decir, qué es lo que vamos a lograr, y que el medicamento que le vamos a dar pues no es la panacea, es decir, en algunos pacientes puede ser que no funcione. Con respecto a la boca seca, Mauricio, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, y es el uso de, hay algunos chicles que son bajos en azúcar, y hay algunos productos que nos estimulan la salivación, el tomar productos con cítrico, todo esto nos ayuda a aumentar la salivación, son algunas estrategias. También estrategias para favorecer la adherencia es el uso de aplicaciones en el celular. Muchos de los pacientes pues son ya, digamos, ya son mayores, por no decir otra palabra, son mayores y pues no, muchos de ellos no es fácil cumplir con el horario de tomarse la medicación. Yo creo que estas son algunas de las estrategias que se pueden usar.